En este apartado vamos a analizar la teoría ética de Kant, su ética del deber, que es la respuesta a la pregunta de cómo debo actuar. Recordemos que Kant formula tres preguntas que podían resumirse en una sola: ¿qué es el hombre? La segunda de ellas es ¿cómo debo actuar? Lo que intenta Kant es encontrar el fundamento racional de la moral. ¿Qué significa esto? Que Kant quiere buscar las condiciones de posibilidad a priori de los actos morales. ¿Qué es lo que quiere hacer, en definitiva? Buscar los principios, las normas morales universales y necesarias, aplicables siempre y a cualquier circunstancia, sin excepción. El mismo proceso que había realizado con la razón pura, lo va a hacer con la razón en su ámbito práctico, ético. Bien, pero para hacer esta tarea, lo que es necesario, dirá, es fijarse no en el contenido concreto de las acciones morales, sino solo en la forma de los hechos morales. Y sin embargo, antes que nada, lo que es fundamental es hacer un análisis y una crítica de las éticas anteriores, pues no son válidas. Recordemos que todas las éticas hasta el momento eran éticas eudemonistas. Veamos este análisis de las éticas anteriores. Recordemos que hasta ahora hemos visto que todos los pensadores planteaban teorías éticas de la felicidad, es decir, éticas eudemonistas. De modo que lo que afirmaban es que la vida buena, la vida virtuosa, lo era porque garantizaba alcanzar la felicidad. Kant va a criticar con dureza todas estas teorías éticas porque son éticas materiales, es decir, no son más que un listado de normas y preceptos concretos que tienen varias características que van a imposibilitar que se conviertan en una ética universal, en éticas universales. En primer lugar, dice que son empíricas, es decir, tienen un contenido concreto. Sé moderado, por ejemplo, o no mates, o sé solidario, sé justo, porque así serás feliz. En segundo lugar, dicen que son éticas heterónomas. ¿Qué significa esto? Que someten la voluntad del individuo no a su razón, sino a algo externo a ellas. ¿Por qué? Porque son todas éticas finalistas. Es decir, lo bueno es bueno para estas éticas porque garantiza conseguir un objetivo deseado, ya sea la salvación, como vimos con San Agustín, la felicidad, la sabiduría. Por último, y en relación con lo anterior, Kant dirá que los imperativos, es decir, los mandatos, las normas morales de este tipo de éticas, son imperativos hipotéticos. ¿Qué significa esto? Bien, significa que son normas concretas que obligan a una acción concreta para alcanzar un fin concreto. ¿Y por qué entonces estas éticas no fundamentan una ética universal ni autónoma? Porque no se someten a criterios racionales, dirá Kant, sino que se someten a objetivos ajenos a la propia razón, porque son mandatos concretos y porque esos objetivos no son nunca universalizables. Es decir, no todos interpretamos del mismo modo ese objetivo, no todos entendemos lo mismo por felicidad y a veces, por ejemplo, que uno sea feliz implica que otro puede ser infeliz. Es por tanto necesario replantear la ética y encontrar un nuevo tipo de mandatos morales. Entonces veamos cuál es la propuesta ética de Kant, lo que Kant va a denominar ética del deber. Esta ética del deber sería para él una ética auténticamente humana, una ética verdaderamente humana, porque sería universal, es decir, sería válida para todos los seres humanos, independientemente de circunstancias, de intereses personales. Es decir, que esta ética y sus preceptos no estarían sometidos a los intereses del individuo o a las circunstancias concretas en las que la persona se encontrara, sino que serían válidas siempre, en todos los casos. Además, esta ética sería autónoma. ¿Por qué? Porque los preceptos morales no estarían sometidos a nada externo a sí mismos. Es decir, que se trataría de cumplir el deber por el deber mismo. Estas normas serían buenas en sí mismas. Frente a las éticas eudemonistas que dicen que el comportamiento virtuoso es el que nos hace acercarnos a la felicidad.
Entonces recordemos que una ética auténticamente humana, universal y autónoma no puede estar sometida a intereses personales del individuo, es decir, que no puede ser algo bueno porque me convenga que lo sea, ni puede ser bueno, por ejemplo, robar si estoy en una situación de pobreza extrema. Y las normas son buenas en sí mismas o no son buenas. Pero para Kant, además, este tipo de normas se las debe poder dar el individuo autónomo a sí mismo. Es decir, que no están dictadas más que por la propia razón de la persona y nadie debería imponerlas desde fuera. Esto quiere decir que no puede venir otra persona autónoma a decirme cómo debo comportarme yo, sino que yo debo ser capaz por mis propios medios, por mi propia razón, de encontrar estos imperativos, estas normas universales y autónomas dentro de mí, en mi razón. En cualquier caso, la persona sería virtuosa no simplemente si las acata. Es decir, alguien no es virtuoso por hacer las cosas bien, sino que solo somos virtuosos si actuamos, dice Kant, por deber. Es decir, por respeto a la propia ley, porque sabemos que hacemos lo bueno, que hacemos lo correcto y porque respetamos hacer lo correcto. No será virtuosa, en cambio, la persona que actúa bien, pero que lo hace, por ejemplo, por interés, por conseguir un beneficio personal. Pensemos, por ejemplo, en un alumno que ayuda a otro, no porque crea que ayudar a otra persona en situación de necesidad sea bueno, sino porque quiere aprovecharse después de esa persona. Esa persona haría lo correcto, actuaría conforme al deber, pero no sería virtuosa porque no actuaría por deber, porque considere que ayudar a otro en situación de necesidad sea bueno. En este punto, Kant se preocupa por buscar un criterio moral racional que le permita fundamentar esta ética del deber. Y verá que lo que es preciso hacer es analizar la forma de la ley, no su contenido. Es decir, para crear imperativos, normas o mandatos morales universales, no podemos fijarnos en el contenido, sino en la forma del mandato. En caso contrario, en caso de fijarnos solo en el contenido, caeríamos en una ética empírica y por tanto no sería una ética universal. La ética del deber debe estar basada en imperativos, es decir, mandatos universales, sin contenido concreto y aplicables, por tanto, a cualquier circunstancia, para determinar en cada caso qué debemos hacer, cuál es la acción moral a realizar. Lo que Kant está diciendo es que estos imperativos deben estar lo suficientemente vacíos de contenido concreto para que podamos cogerlos en cualquier circunstancia en la que nos encontremos, aplicarlos a esa circunstancia concreta y ver si lo que hacemos o lo que tenemos pensado hacer es correcto o incorrecto. En todo caso, la decisión última de actuar por deber o de no hacerlo es del individuo, es decir, se le exige al individuo libertad absoluta, autonomía, capacidad de decisión autónoma para llevar a la práctica o no hacerlo estos mandatos. Bien, ¿cuáles son y en qué consisten estos imperativos categóricos? ¿Cuáles son estos imperativos categóricos? Veamos cuáles son estos imperativos categóricos. En primer lugar, debemos tener en cuenta que para Kant, y vamos a hacer un pequeño repaso, estos mandatos tienen que ser incondicionados. Es decir, como hemos dicho, no pueden supeditar lo moralmente correcto a una finalidad externa al propio acto moral. Y lo bueno no puede ser bueno en función de las circunstancias. Lo moralmente correcto siempre es correcto. No importa las circunstancias en las que nos encontremos. Estos imperativos, además, deben ser formales. ¿Qué implica que sean formales? Que no deben tener contenido concreto, porque de haber contenido concreto, de decir en concreto qué debemos hacer, no podrían universalizarse. En cambio, si solo nos dan la forma, sí que se puede universalizar. Además, el propio imperativo categórico se convertirá en el fin de la acción moral, es decir, las normas morales son fines en sí mismos porque son en sí mismas buenas, no son ningún medio para conseguir otra cosa. Si acatamos una ley moral es porque la consideramos en sí misma buenas.
Por último, estos imperativos categóricos deben respetar dos principios, el ya señalado de universalidad y además el del respeto a la dignidad humana. Veamos dos concreciones del imperativo categórico. El primero obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solo como un medio. Kant lo que dice es que no debemos utilizar a otros individuos y tampoco a nosotros mismos como objetos, sino tratarles como seres con dignidad. En la segunda concreción del imperativo categórico, obra según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que esta máxima se torne ley universal. Lo que Kant está diciendo es que debemos desear la universalidad de nuestras acciones. Debemos actuar deseando que aquello que hagamos pudiera hacerse siempre. No hubiera ningún problema para que siempre se llevara a cabo esa acción. Vemos que en ninguno de los dos casos Kant nos está diciendo en concreto qué debemos hacer o cómo debemos actuar, sino que está estableciendo una forma general, universalizable de actuación. Está dándonos no el contenido, sino la forma de la ley. Bien, con esto habríamos visto lo fundamental de la ética de Kant y sin embargo Kant avanza y plantea la existencia de una serie de postulados que justifican la razón práctica, que justifican la reflexión ética, esta ética del deber. Kant, al final de sus obras de contenido ético, de reflexión ética, plantea la existencia de una serie de postulados de la razón práctica. ¿Qué son estos postulados? Estos postulados son una serie de principios que darían sentido a la ética del deber, es decir, las condiciones de posibilidad y de sentido de la ética del deber. En primer lugar, dice que esta ética del deber no tendría sentido si no aceptáramos la existencia de un alma. Recordamos, no se puede justificar científicamente la existencia del alma, pero se tiene que aceptar que existe porque si no, no podríamos realizar en nuestra vida esta tarea racionalmente deseable de la virtud, la perfección moral. Para poder llegar a la perfección moral es necesario aceptar la existencia de un alma infinita. Además, dice Kant, que otro de los postulados de la razón práctica es la libertad. ¿Por qué la libertad? Porque evidentemente una ética del deber se fundamenta, se basa en la posibilidad de que el individuo autónomamente pueda decidir actuar por deber o no actuar por deber, actuar por respeto al deber moral, a la ley moral. Por último, o el último de los postulados de la razón práctica no es otro que Dios. Recordemos que la existencia de Dios no se puede justificar científicamente y sin embargo dice que es uno de los postulados de la razón práctica en el uso práctico, ético. ¿Por qué? Porque Dios da sentido al mundo y da sentido a la acción virtuosa. Dios hace posible que aquellos que lo merezcan alcancen la felicidad por su virtud, no en esta vida, pero sí en el más allá. Kant está defendiendo que si bien no es posible justificar científicamente la existencia del alma, la idea de Dios o el mundo, sí que se deben aceptar que existen junto con la libertad, porque son las condiciones de posibilidad de esta ética del deber, una ética sacada, extraída directamente de la reflexión racional autónoma del individuo.